Hola, hoy vamos a explorar alguna funcionalidad adicional de DocExpresso, ¿eh? A través de un documento que tiene un formato, digamos, típico de factura. No es una factura necesariamente realista, pero bueno, incorpora todos los elementos que suele tener una factura, que son una serie de datos del cliente, del proveedor y sobre todo, digamos, un listado, una tabla con productos y servicios, sus precios unitarios, los precios subtotales y luego al final pues el IVA y el valor total. Como veis, en ese documento hay dos tipos de variables de las que hemos hablado en otras ocasiones que están en estos corchetes, pero tenemos además unas variables, como aquí una que hemos llamado price, que son variables que se van a calcular dependiendo de los valores de otras variables. Esto quiere decir que el usuario no va a tener que introducirlas, sino que se van a calcular, por ejemplo, a partir de los valores de units y uprice. ¿De acuerdo? Además veremos que evidentemente en una factura nunca sabemos exactamente a priori cuál va a ser el número de entradas, de ítems, y veremos cómo DocExpresso permite replicar cuantas veces sea necesaria pues cada línea de la factura. La factura, os recordamos, está en formato DT, pero que este es un formato que, como veis, abre Word, se puede editar en Word, o sea que eso no es mayor problema. Para agilizar un poco el proceso, lo que he hecho ya es me he autenticado en la interfaz prebeta, digamos, de DocExpresso, aquí que tengo una copia en local, y he ido a la sección de documentos. Y en particular aquí un documento que lo he llamado VAT Invoice, pincho en él y como ya habréis visto de otras presentaciones, pues hay un botón de procesado, un botón de previsualización. En este caso, en vez de ir primero al procesado, vamos a ver la previsualización, vamos a ver cómo funciona y luego pues os enseñaré en el preprocesado cómo hemos podido generar ese tipo de funcionalidad a partir exclusivamente de lo que es una plantilla desarrollada en Word o en LibreOffice. ¿eh? Entonces, si digo Preview Web Interface, aquí me dice que detecta que yo he guardado antes en local datos de esta plantilla, me pregunta si los quiero cargar. De momento le voy a decir que no, aunque luego sí que lo haré para salvar un poco de tiempo, ahorrar tiempo. Y aquí tenemos el documento en cuestión. Como veis, el documento se parece bastante al documento original. ¿m? Y por supuesto, de nuevo tenemos que los campos son activos y que hay ciertos globos de información, etcétera, pero aquí lo principal son dos hechos. Digamos, esta plantilla tiene dos hechos distintivos. Uno es que yo puedo replicar tantas veces como quiera una determinada fila y otro es que yo puedo calcular a través de unas fórmulas que he introducido en el preprocesado, ¿eh? directamente cuáles son, voy a llamarlo a esto, por ejemplo, producto uno. Bueno, como veis, voy a borrar esta fila, de hecho, para tener solamente dos. El sistema automáticamente me ha calculado, a partir de los datos que he introducido, que son la cantidad y el precio unitario, pues los restantes valores como el precio de cada línea de producto, digamos, el subtotal, el IVA que hemos asumido que es el 20%, y el total a pagar por el cliente final. Entonces, no solamente esto, sino que si en un determinado momento queremos cambiar el orden de los productos, no tenemos que borrarlos y volver desde cero, sino que podemos reordenarlos porque las filas de esta tabla son reordenables. Ahora lo que voy a hacer es voy a recuperar los datos de la última edición para ahorrar algo de tiempo. Entonces puedo hacerlo cuando cargo la página o directamente ahora diciendo recover local data. Y efectivamente, como veis, se han
añadido muchos de los datos, bueno, todos de hecho, de los que había introducido anteriormente, y además todo lo nuevo ¿eh? que había puesto. Voy a borrar las cosas que he introducido nuevas, ¿de acuerdo? Y este era, digamos, eran los datos originales. Bueno, si ahora mismo chequeo la validación, me va a decir que todo está ok, no hay ningún error y por lo tanto puedo generar el documento. Si aquí este es una variable de tipo email, pues me cargo el arroba. Espero que ahora cuando haga la validación efectivamente me va a decir que el valor no es válido. Entonces, aunque podía de nuevo imprimir el documento, evidentemente, con ese error, pero bueno, lo pongo. Aquí, como veis, además, tengo unas variables que son, ya lo veremos luego, de tipo textaria, en donde puedo introducir saltos de carro, más de una línea. Tengo la típica variable de fecha, tengo un invoice number, que aquí evidentemente es ficticio, he metido a mano. Bueno, básicamente de nuevo compruebo o digo directamente que me descargue el documento, y lo voy a decir en formato PDF. Generate documento. No me ha dado ningún problema de validación y cuando voy a ver el documento, pues efectivamente se me ha generado como esperaba, con los datos que he introducido y con los precios subtotales, el IVA, todo desglosado y calculado por la máquina, digamos. Bueno, pues nada, vamos a ver, cerramos esto. Bueno, una cosa que podemos hacer simplemente porque para que veáis en otro formato, puedo decirle, por ejemplo, que me lo salve como un documento de Word. Y efectivamente, claro, este ya no se me abre directamente el navegador, lo tengo que abrir. ¿eh? Digo que me permite editarlo y aquí tengo el documento de Word que partimos, pero con los datos introducidos. No voy a hacerlo con todos los otros formatos, pero bueno, se puede salvar como ODT, PDF, RTF, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se procesa, digamos, esta plantilla para que haga todo lo que hemos visto que puede hacer. Entonces nos vamos de nuevo a su página correspondiente, pero en vez de entrar en el preview, vamos a ir al procesamiento. Y en el procesamiento, cosas que cabe destacar. Por ejemplo, vamos a ir a las variables que digamos son diferentes, porque las otras son digamos estándar y no tienen mayor interés, ya las hemos enseñado cómo funcionan en otras presentaciones, otras demos, pero si nos vamos aquí a price, el sistema ha detectado que esta es una variable especial porque los corchetes serán cuadrados y me permite que además de pues, los metadatos habituales como la etiqueta que tienen, el globo que va a aparecer cuando nos pongamos encima, meter otras nuevas variables, digamos. Una es el número de decimales que esa variable va a tener, pero queremos que los dineros, digamos, se muestren con 2 decimales. También tenemos que decir qué tipo, y en esto no voy a entrar ahora en detalle, pero si es, digamos, una variable de tipo fila, eso quiere decir que va a calcular su valor dependiendo del valor de otras variables en la misma fila. Si es tipo columna, quiere decir que va a calcular su valor dependiendo de los valores de otras variables en su misma columna, o si es general. ¿De acuerdo? En este caso era de tipo fila y lo que le decimos es que simplemente multiplique la variable units por la variable uPrice. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos aquí, vemos que esta variable price va a ser el resultado de multiplicar units por uPrice y me lo va a mostrar con 2 cifras decimales. Si nos vamos a otra, por ejemplo, el subtotal, que es la suma de todos estos precios para cada fila, pues tenemos algo parecido, pero eso ya no solamente depende de los valores de una fila y depende, decimos, de un valor
valores generales, que no se corresponden solamente a su fila. Y aquí tenemos lo mismo que antes, lo que pasa es que le decimos que sea una suma. Esto instruye a DocExpresso de que tiene que sumar todas las filas de esa tabla donde aparezcan las variables units y uPrice. Y como hemos visto, lo hace. ¿De acuerdo? Bueno, poco más hay que decir. Simplemente señalar que nosotros, para asegurarnos que el formato era correcto y que se mostraba exactamente como queríamos, las primeras variables las hemos introducido en una tabla. Sin embargo, esa tabla no queremos que sea clonable, en el sentido que no son como estas filas que queremos replicar tantas veces como sea necesario. Entonces, lo que hemos hecho es nos hemos ido a esta tabla, hemos pinchado aquí y le hemos dicho que no sea clonable. Como veis, el clonable, el checkbox está sin marcar, mientras que si me voy aquí, ¿eh? está marcado. Por defecto, DocExpresso asume que todas las variables que están dentro de una tabla son clonables. Y si no lo es, si no lo son, perdón, tenemos que decírselo explícitamente en la interfaz de procesamiento. Bueno, yo creo que esto es todo. Solo señalar que evidentemente para un caso realista pues sería una forma un poco rara de generar una factura, porque normalmente pues los números de facturas van a estar generados por algún sistema de contabilidad, un EPR, y quizá los datos de los clientes pues deberían de introducirse a partir de datos que ya están salvados en una base de datos, etcétera. Todo eso requiere interacciones con bases de datos que DocExpresso lleva a cabo a través de RPCs, de Remote Procedure Calls. En este momento no vamos a hablar de ellos, pero estad seguros de que también se puede hacer eso. Se pueden hacer conexiones a través, digamos, de, para entendernos, web services, que en este caso, pues técnicamente se llevan a cabo a través de RPCs. Pero bueno, eso es un detalle que entraremos en otro momento porque no queremos que esto sea excesivamente largo. Bueno, espero que os haya parecido interesante y que esta funcionalidad de la herramienta que permite clonar elementos de una tabla, hacer sumas, multiplicaciones, operaciones sencillas con los elementos o con las variables que introduce el usuario, os hayan parecido interesantes. Pues nada, un saludo y hasta pronto.